En unos momentos más empezará el evento. Celebrar su tercer aniversario y discuten cuál es la situación de Guerrero, cuál es la situación de Acapulco, quizá algunos planteen cuál es la situación en la que se encuentra el país, que ha estado muy agitado en estos meses recientes, pues les puedan imputar el delito de disolución social. Se están reuniendo con el propósito de llevar a cabo acciones que ejerzan una mala influencia dentro de la sociedad y por lo tanto son responsables del delito de intentar la disolución social. ¿Cómo es posible? Ustedes desde luego ahorita dicen, bueno, ¿de qué nos está hablando este sujeto? Pero en esos años esa era la situación del país. Cualquier reunión, cualquier manifestación, cualquier actividad pública, por el simple hecho de levantar una voz crítica en contra del sistema, podía ser acusada del delito de disolución social. Y de eso los estudiantes pedían que se derogara esa situación para poder ejercer plenamente libertades que están establecidas en la Constitución mexicana, como es la libertad de reunión, como es la libertad de expresión.
como es la libertad de pensamiento. Y eso no se podía ejercer porque había la posibilidad de ser acusado de delito de disolución social. Esos fueron los jóvenes que participaron en ese movimiento del 68, pero fue reprimido, como les decía, y entonces Guerrero pasó a ser el centro de la atención nacional durante varios años, hasta el 74. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes que participaron en ese movimiento llegaron a pensar que estaban canceladas las vías de participación política pacífica y que no quedaba otro recurso más que integrar grupos armados para luchar en contra del autoritarismo y la represión que caracterizaba al Estado mexicano, a la presidencia, a sus secretarías, a todas sus instituciones, usando a la policía, a los servicios de inteligencia, a la Dirección Federal de Seguridad y al Ejército mismo para llevar a cabo esta forma de gobernar de manera autoritaria y represiva. Y entonces el camino era formar grupos armados para combatir. Y muchos de ellos se vinieron a Guerrero a engrosar las filas de grupos que ya existían por problemas que había aquí en Guerrero, pero que entonces al engrosar esas filas convirtieron el problema de Guerrero en un gran problema nacional, porque era el ejemplo que podían seguir otros estados y a través de eso llevar a cabo un gran problema, una gran problemática para el gobierno mexicano, y eso no era posible. Eran desde luego los grupos de Genaro Vázquez, que desde antes había llegado ya a la conclusión de que por la vía pacífica no era posible transformar en un sentido democrático y de bienestar para la población al país, y después Lucio Cabañas. Entonces fueron momentos muy difíciles. La mayoría de los estudiantes discutían en un esfuerzo por reagruparse, por volver a reunirse, cuál era la mejor vía que había que seguir, si la vía armada o la vía democrática. Aquí en Guerrero se vieron las dos cosas, pero desde luego sonaba una situación de alarma a aquellos que habían optado por la vía armada. Pero lo que les quiero decir, lo que les quiero transmitir al trasladar nuestra mente a ese periodo, es que entre el movimiento estudiantil y entre muchos jóvenes preocupados por la situación en sus estados o en el país, había una gran confusión. ¿Cómo era posible que las autoridades respondieran a inquietudes y demandas juveniles legítimas con la fuerza de las armas, con la fuerza de las organizaciones encargadas de garantizar la seguridad, el orden? ¿Cómo era posible? Era increíble que el Estado mexicano, frente a movimientos estudiantiles pacíficos que apenas comenzaban a tener alguna vinculación con sectores populares más amplios, adquiriera de repente un miedo terrorífico y respondiera con la violencia. Eso es lo que pasaba en esos años. Y por eso es que tiene un enorme mérito lo que esos estudiantes del 68 hicieron, y después los estudiantes en 1971, después de 3 años de la dispersión, de la confusión, del repliegue, decidieron volver a tener una presencia pública para decir: esta es nuestra manera de ver la situación y exigimos cambios importantes. Y entonces los estudiantes, después de 3 años en donde prácticamente no pasaba algún tipo de movilización, algún tipo de acción colectiva pública, decidieron reagruparse y marchar el 10 de junio. Hubo un pretexto. Yo quiero que ustedes también puedan establecer la vinculación que hay entre los problemas de fondo y los problemas del momento. Y el problema del momento era que los estudiantes de Nuevo León habían emprendido una huelga en su universidad
necesidad, porque había una reforma a la ley orgánica que era contraria a los intereses de su comunidad, de los maestros y de los estudiantes, pero los estudiantes encabezaron esa toma de las instalaciones, esa huelga, y entonces los estudiantes de la capital tomaron como pretexto, o mejor dicho, retomaron esa demanda y decidieron marchar por las calles de la ciudad el 10 de junio. Y se citaron a media tarde en calles céntricas de la ciudad, donde todavía se encuentran las instalaciones de lo que fue en otro tiempo la Escuela Nacional de Maestros, y comenzaron a juntarse los contingentes alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Algunos de ellos ya sabían que alrededor de las calles donde ellos estaban reuniendo y por donde iba a iniciar la marcha, ya se habían establecido operativos, se habían montado los camiones de granaderos y algunos cuerpos de seguridad para observar, pero lo que no sabían es que un poquito después llegarían otros camiones con otro tipo de personal muy distinto. Entonces iniciaron su marcha hacia las 5 de la tarde, caminando por esas calles de lo que es la avenida México-Tacuba y Melchor Ocampo, dos avenidas muy importantes, muy cercanas al centro de la ciudad. Y cuando pasaban por ese cruce de avenidas, de las calles aledañas, los rodearon y comenzaron a golpearlos unos jóvenes vestidos de civil, pelados tipo militar, que traían unos chacos, otros traían bastones de kendo, otros traían pistolas y otros traían armas de alto poder, fusiles de asalto. Y comenzaron a dispararlos, comenzaron a golpearlos brutalmente, y después de un par de horas, 3 horas acaso, en las calles de la ciudad había quedado cegadas alrededor de 40 vidas de estudiantes que marchaban pacíficamente. Se piensa que se desaparecieron alrededor de 60, 70 estudiantes, nunca se les volvió a ver con vida. Fueron desaparecidos políticos y fueron detenidos varios cientos de estudiantes a los que se les encarceló y se les siguió proceso. Y esa fue la jornada que nosotros conocemos como la masacre del Jueves de Corpus, porque ese día coincidió 10 de junio con la celebración del Día del Corpus Christi. Y entonces esto reforzó la idea de que la vía pacífica estaba cancelada. Y entonces se multiplicaron los grupos armados guerrilleros, y para marzo de 1973 fueron articulados por lo que se conoció como la Liga Comunista 23 de septiembre, que intentó darles una coordinación. Y entonces comenzó lo que ustedes ahora han visto a través de los medios de comunicación y a través de la prensa, a lo que se le llamó la guerra sucia, es decir, la guerra de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano en contra de los grupos guerrilleros, que era infiltrarlos, detenerlos, llevarlos a casas de seguridad de las propias autoridades o al campo militar, torturarlos y después desaparecerlos. A eso es a lo que se le llama la guerra sucia, y ustedes han visto cómo en meses recientes hay una fiscalía que se formó para intentar esclarecer, deslindar responsabilidades y que se castigue a los culpables de esa guerra sucia que está donde está incluida desde luego la masacre del Jueves de Corpus. En esa ocasión era regente de la ciudad, no había jefe de gobierno, era una regencia, es decir, un cargo por designación del presidente de la República para que gobernara el Distrito Federal, a un personaje ya fallecido, cuyo nombre es Alfonso Martínez Domínguez.
entre el 67 y el 69 fue presidente nacional del PRI, después fue del 70 en adelante regente de la ciudad, y él fue el responsable de esa masacre. Pero una masacre que fue perpetrada por ese grupo de jóvenes armados a los que se les denominó o se autodenominaron los halcones. Esos personajes armados que masacraron a los estudiantes, y el responsable de eso fue ese personaje, Alfonso Martínez Domínguez, por lo que después se le llamaba no Alfonso sino Alfonso Martínez Domínguez. El presidente de la República tuvo que admitir la renuncia de ese personaje, pero el presidente de la República era responsable de esa masacre contra los mujeres. Y eso es otra de las cosas que me gustaría que tuvieran ustedes presentes. Fue responsable de todo el sistema político mexicano, porque quiso dar una muestra ejemplar a los demás estudiantes, a los demás jóvenes y a cualquier movimiento social, que el gobierno no permitiría que hubiera movimientos o luchas sociales que pusieran en duda la autoridad del presidente de la República y de los otros instituciones integrantes del gobierno mexicano. Quería dar una prueba de fuerza ejemplar para que nadie más intentara siquiera organizarse para luchar. Pero precisamente porque en esos años comenzó una transformación de nuestro país, era imposible que con esos actos represivos detuvieran lo que los estudiantes iniciaron. Los estudiantes iniciaron el derecho en pleno ejercicio, es decir, ejerciéndolo en la calle, a organizarse, a exigir, y eso cundió en otros sectores sociales. Después del movimiento del 10 de junio, que fue brutalmente reprimido, vinieron los movimientos sindicales de los años 70. Vinieron los movimientos de las zonas industriales del Estado de México, de la Ciudad de México y de algunas otras entidades de la República. Vinieron los movimientos y las luchas de los trabajadores universitarios, maestros y trabajadores de intendencia. Vino la integración de nuevas organizaciones políticas que ya no se organizaban clandestinamente, sino que aparecían públicamente exigiendo el respeto a sus derechos consagrados en la Constitución. Vinieron la integración de muchas organizaciones sociales, entre ellas las que posteriormente le dieron vida a lo que es hoy nuestro partido, es decir, el partido de mi amigo y compañero Félix, de mi amigo y compañero Polo, de mis compañeros que están aquí, del Partido del Trabajo. Surgieron esas organizaciones en el campo, por ejemplo aquí en Guerrero, surgió la URECH. En otros lugares, como por mencionar algunos, surgió el Frente Popular de la Libertad, el Frente Popular de Zacatecas, el CDP de Durango, el CDP de Chihuahua, en fin, surgieron muchas organizaciones políticas como espacios para la participación de los adultos y también de los jóvenes, que fueron los que iniciaron esos procesos de transformación. Bueno, hay algunas otras cosas que yo menciono en este pequeño escrito que solo quise dejar como referencia para ustedes, pero sí me interesa agregar algo más. Los estudiantes, con el movimiento estudiantil del 68 y con el movimiento estudiantil, la lucha del 10 de junio de 1971, le dieron un enorme impulso a la transformación de la sociedad en varios otros aspectos. Cambió la familia, porque la familia era un núcleo muy cerrado, muy autoritario y represivo, en donde los hijos no podían involucrarse en asuntos colectivos, en asuntos sociales. Tenían que plegarse de manera muy rígida a los
a la directriz autoritaria de los padres. Pero esos movimientos transformaron a la familia. Después de eso, la familia ya no fue la misma. Transformaron también, iniciaron la transformación de las relaciones de género. Después de los movimientos del 68 y del 71, las relaciones entre varones y mujeres ya no han sido las mismas. Han cambiado profundamente. Y esos movimientos, al abrirse a la participación conjunta de mujeres y hombres, le dieron un cambio radical a esa relación tradicional que había, en donde la mujer era subordinada y el varón decía por dónde haber. Cambió profundamente. Todavía hay bastante resistencia, desde luego, pero ellos las impulsaron, ellos impulsaron esas transformaciones. Cambió la escuela. Una de las características de esos movimientos fue impulsar una participación más activa en la relación del proceso de enseñanza-aprendizaje entre los alumnos y los maestros, y entre los alumnos, maestros y las autoridades. La presencia de ustedes aquí podría ser difícil de entender si no se hubieran dado esos procesos que abrieron el camino para esa transformación. Hoy se puede dialogar y se le puede plantear demandas y cambios o solución de problemas a las autoridades. No digo que las van a resolver, pero antes eso era imposible porque cualquiera que lo quisiera hacer podía ser objeto de expulsión. Y eso ha cambiado a la escuela en todo nuestro país. Falta mucho, es cierto, pero ellos las iniciaron. Y cambió también, cambió la cultura. Transformamos nuestros sistemas de valores, nuestros sistemas de creencias, nuestras expectativas, nuestras metas, nuestros proyectos a partir de esos movimientos de los jóvenes del 68 y del 71. Yo quiero decirles que cuando yo era muy joven, más joven aún que ustedes, bueno, eran muy jóvenes realmente. Seguimos siendo, pero éramos todavía más jóvenes. Y cuando pienso en esos acontecimientos, siento tristeza por las vidas que se perdieron, por las mujeres y hombres jóvenes, estudiantes, a los que nunca más volvieron a ver sus familias, por aquellos que tuvieron que purgar condenas por delitos que no cometieron. Siento mucha tristeza, pero también siento mucho orgullo de que esos jóvenes tuvieran la valentía, la audacia, el carácter para decir: nosotros queremos cambiar las cosas y estamos en la primera línea de combate. Me siento realmente muy orgulloso de que así sea. Creo que es un ejemplo no solo para las nuevas generaciones de jóvenes y de estudiantes, creo que es un ejemplo para todas y todos los mexicanos que queremos vivir en una sociedad mejor, en una sociedad más democrática, en una sociedad más justa, en una sociedad más libre, en una sociedad más equitativa. Y entonces ya no solo siento tristeza, ya no solo siento orgullo por los jóvenes y los jóvenes, sino que también siento un gran compromiso para seguir el ejemplo de ellos, seguir luchando por esas transformaciones. Me parece que ese es el legado y el mensaje que podemos extraer de esa memorable jornada de lucha de los jóvenes del Jueves de Corpus, del 10 de junio de 1971. Gracias. De estudiantes jóvenes, que lo que pasó en esas fechas, en el 71, en el 68, fueron acontecimientos criminales contra jóvenes que inspiraban su derecho
tanto estudiantil como jóvenes y por los derechos humanos. Pero no olvidemos, compañeros, que hoy, 2005, también existe represión con los compañeros estudiantes. Vemos como unos días anteriores, compañeros de la Normal de Ayotzinapa fueron agredidos por un régimen autoritario. Es preciso señalar que en cada uno de nosotros emane la concientización, la crítica, el cuestionamiento de hechos, de momentos ante jóvenes que están exigiendo un derecho de estudiante. Yo quisiera abrir un espacio porque el Congreso es precisamente eso, abrir el espacio de pensamientos, de ideologías, y la expresión es muy importante y la comunicación. Yo quisiera abrir un espacio de 10 minutos para aquel joven, hombre o mujer, que quiera participar, que quiera exponer una idea o le quisiera preguntar acerca del 10 de junio al maestro José Rúa Rosas. Compañera, ¿su nombre? Sí, nuestra compañera nos ha preguntado cómo influye la masacre de San Cosme, el jueves de Corpus, en el pensamiento de las actuales generaciones de jóvenes. En los jóvenes está depositada la esperanza de la transformación. Ellos le enseñaron a las siguientes generaciones que en los jóvenes radicaba el motor del cambio. Antes de ellos, la sociedad era de los viejos, de los adultos, de las generaciones mayores de 30, 35, 40, 50, 60 años. Y ellos fueron los primeros que le mostraron a la sociedad que el impulso de la transformación no podía venir sino de los jóvenes. Y en las sucesivas generaciones este legado se ha transmitido casi puntualmente. Vivimos en una sociedad que se ha vuelto más individualista y sin embargo no dejamos de ver a los jóvenes luchando por las mejores causas, nacionales y mundiales. ¿Quién encabeza la lucha por un mundo mejor? ¿Quién encabeza las luchas de los altermundistas? Los jóvenes en México y en todo el mundo. ¿Quién encabeza las luchas por los derechos humanos?